Lucas capítulo 1. Seguimos con esto. Hace 8 días estuvimos viendo acerca del precursor que es Juan el Bautista y cómo escucha Zacarías la noticia, cómo responde, cómo Dios tiene que tratar con él. Y hoy vamos a seguir con eso porque realmente hoy viendo cómo el favor de Dios llega a nuestra vida y llega siempre donde realmente tú no tienes control sobre lo que está sucediendo, y por eso Dios escoge ese lugar y ese momento en nuestra vida para manifestar su gracia. Y la razón es porque si usa siempre lo que tú y yo de por sí podíamos hacer y solo mejora la calidad de tu capacidad o acción, la excelencia es de nosotros, no de Dios. Y Dios, que el hombre no lo conoce, el hombre no lo ve, Dios está dando a conocer. Entonces da a conocer más ampliamente en donde nosotros recibimos más su favor. Entonces vamos a ver hoy, igual en Lucas capítulo 1, pero seguimos hasta ahora en versículo 26, cuando va el ángel Gabriel a Nazaret y da el anuncio a María. Y dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y hasta ahí podemos detenernos un poco y realmente, bueno, ¿qué está pasando aquí? María es una muchacha, no tiene como antecedentes como para saber cómo actuar. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué haces cuando un ángel te visita? Ella no tiene antecedentes para eso. Y otra vez, nosotros queremos siempre andar con el guión en la mano, saber qué responder, y cuando te dicen eso tú ya tienes la clave y te dejan pasar. Nosotros queremos todo de antemano explicado y garantizado, y saber dónde pararme, cuándo sonreír, cuándo extender la mano, y queremos saber esos protocolos. Y nunca te ha visitado a ti un ángel, pues a María tampoco. Entonces, ¿cómo responder? Ahora, Zacarías nunca le había visitado un ángel, no respondió bien, y tenemos que hacer una comparación entre la respuesta de Zacarías y lo que trajo, y la respuesta de María y lo que trajo. De antemano tenemos que decir que Dios ya sabe cómo cada quien va a responder, pero yo no sé cómo voy a responder. O sea, si te avientan una cubetada de agua fría, ¿cómo se siente? Muy pocas oportunidades en tu vida has tenido como para ya tener eso ya ensayado y ya sabes qué hacer y dónde esquivarte y demás. O sea, te toma de sorpresa, por eso te cae el agua. Entonces, aquí estamos con eso, pero necesitamos ver. Hay unos factores aquí en la vida de María que nos dejará ver cómo la gracia de Dios, el favor de Dios llega a nuestra vida. Dice que fue enviado Gabriel por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Los que iban a vivir en Galilea era una provincia despoblada al norte, alrededor del lago de Genesaret, que es el que llamamos también el mar de Galilea, pero era realmente una zona despoblada. Entonces el que iba a poblar ahí no pagaba impuestos. Entonces José y María, desposados, van a vivir en Galilea porque no pagan impuestos. Entonces, de circunstancias reducidas, aunque de la casa y el linaje de David. Y comparando el linaje de María y el linaje de José en Mateo y Lucas, ambos eran del linaje de David, aunque no siempre del linaje de Salomón y el linaje real. Pero David tuvo muchos hijos. Y lo que necesitamos ver aquí es que hay circunstancias sobre las que tú y yo no tenemos control. No puedes decir, esta es mi estatura. Entonces yo a esta edad, a los 14 años, no a esta edad, yo tenía esta estatura a los 14 años. Y si me paraba de lado y sacaba la lengua, decían que era un cierre, porque quedaba muy flaco, tenía estatura más no anchura. Ok, entonces yo no pude controlar mi estatura. Y de hecho Jesús en el Sermón del Monte hace algo muy visual con la gente que cualquiera responde, aunque imaginándoselo. Él dice que no puedes agregar a tu estatura un codo.
Ahora, el codo es la distancia, la medida entre la muñeca de tu mano y tu codo. Eso es la medida. Entonces no puedes agregar un codo a tu estatura. Y lo natural es hacer esto. Tratar de parar tu codo sobre tu cabeza, no puedes. Entonces, todo tu esfuerzo y tu buena intención, bueno, lo voy a intentar. No soy cobarde. Pues nomás quedas bueno, lo voy a voltear, entonces voy a poner aquí la mano. Y pues no, te tienes que doblar y torcer para intentar y solo comprobar que es cierto. No puedes agregar un codo a tu estatura. Jesús es buen maestro. Y te invita, pues inténtalo, y no puedes, entonces ya te queda grabado. Y eso es lo que está pasando aquí. Alguien ya lo intentó, ¿ya ven? Entonces, el ángel le da un anuncio a María de algo que está fuera de su control. Ahora, ella es desposada para casarse con José. Pero ni ella ni él escogieron ser del linaje de David. Eso no es ingresar a un club o algo así. Ella podía haber dicho, vamos a nada más imaginar, ella pudo haber dicho, yo soy una buena muchacha, yo temo a Dios, el Mesías viene, una virgen va a concebir y va a dar a luz y será Dios con nosotros, pues yo quiero ser esa mujer. Y su ambición pudo ser el motivo. Ella dice, bueno, entonces voy a buscarme un novio entre el linaje de David para que esto ya se cierre. Ok, ella por manipulación y astucia quizás pudiera lograr eso, pero cuánta descendencia, eso no garantiza nada. O sea, no estaba en manos de María ser quien llegó a ser, no estaba en manos de José. Entonces, ¿dónde se muestra el favor de Dios? Cuando el asunto está fuera de tus manos. Cuando tú no puedes manipular los factores y lo que va a pasar. Por ejemplo, han tomado y han procesado con cálculos y probabilidades 8 profecías acerca de Jesús sobre las que él no pudo tener control. Él no controló dónde nació, que fue en Belén, ni el linaje. No controló que naciendo en Belén pasó 2 años de su infancia en Egipto y que fue a vivir en Galilea y no en cualquier lugar de Galilea sino en Nazaret. Eso está fuera de control de Jesús y varios otros factores. El tiempo de su crucifixión, la manera de su muerte, etcétera. Factores que realmente... Ahora tú podrías decir, no, pues Jesús supo que si yo hago esto los romanos me van a ejecutar. Ok, vamos a decir que Jesús manipuló la situación, hasta le dijo a Judas, todos te van a odiar, pero hazme el paro, tú me entregas a los romanos. Ok, pero y hasta cierta forma pudimos decir que Jesús tenía que ser herido físicamente por sus hermanos, los sumos sacerdotes, los judíos, pero entregado en manos de gentiles. Y podemos decir que Jesús de antemano hizo como un acuerdo para que él fuera sepultado en la tumba de un rico y que él fuera crucificado junto a ladrones. Quizás podemos decir, bueno, eso él lo manejó para provecho, pero hay 8 factores en total que él no podría controlar. Y la probabilidad es que un hombre haga lo que él hizo con 8 cosas fuera de su control, es igual esa probabilidad a que si tú te aventaras de un avión con paracaídas sobre el estado de Coahuila, y el estado de Coahuila está cubierto de monedas de 10 pesos a 1 metro de profundidad. Esas son muchas monedas, pero es la misma probabilidad. Y con venda en los ojos, extiendas tu mano y hay una moneda en todo el estado de Coahuila, en el montón de monedas a 1 metro de profundidad. Estamos hablando de que 1 contra millones la probabilidad de poder hacerlo. Y tú dices, voy a llegar domingo a Semilla. Bueno, probablemente. Bueno, cuando alguien dice eso, digo, bueno, la probabilidad es 10 contra 1 que no llegues. O sea, no vas a llegar con esa convicción, no. Ahora, entonces, que un hombre con venda en los ojos extienda su mano y a la primera ponga su mano en la moneda que pintamos de rojo, entre millones de monedas, la moneda roja puede estar enterrada 1 metro abajo. Pero la probabilidad es eso, es 1 entre millones y millones, entonces por 8 profecías nada más. Entonces, y Jesús cumplió todo. Entonces, ¿qué hacemos con eso?
Algo que trastornó la historia humana está por suceder, según aquí el Evangelio de Lucas. Y mira cómo Dios lo viene trayendo a nuestra atención. Habla primero Gabriel con Zacarías, un hombre ya viejito, con una esposa ya viejita, que ha sido toda su vida estéril. Y dice, tu esposa te va a dar un hijo y él va a ser el precursor. Él va a preparar los corazones del pueblo de Dios para recibir al Mesías. Entonces viene con María y ella, ya estamos conociéndola, que ella tiene factores en su vida que están fuera de su control. Y hay otro, es una virgen desposada. Y el anuncio del ángel es que tú vas a concebir y dar a luz. Y ella entiende que eso va a ser diferente, pero no entiende cómo. Entonces está fuera de su comprensión, fuera de su manipulación, producir eso. Y en efecto, el favor de Dios, la gracia de Dios, opera en aquello que tú no puedes producir. Produce vida donde tú no puedes producir vida. Produce ánimo donde tú no puedes producir ánimo. Produce valor en el cobarde. Produce fuerza en el débil. El que no pudo producirlo simplemente por pensar y decir, voy a confesar positivamente, voy a declarar por fe que soy rico. Decláralo, hijo, toda tu vida si quieres. Las doctrinas de prosperidad, por ejemplo, solo funcionan en países capitalistas donde hay suficiente capital en circulación para aprovecharlo. Por eso no funcionan esas doctrinas en África. No hay capital. Es una doctrina de hombres, no es bíblica. Entonces, porque si no tienes, no lo puedes multiplicar. No necesitas a Dios para hacerlo. Bill Gates no usó a Dios para ser millonario, usó a Microsoft, usó su astucia, buenas decisiones, hizo una empresa grandísima y te gusta o no, se hizo riquísimo. Lo hizo por fe si tú quieres, pero sin Dios. Entonces la gracia de Dios se manifiesta donde Dios está produciendo lo que tú y yo no podemos producir, ya sea riqueza, ya sea salud, ya sea valor, ya sea consolación. Dios produce lo que tú y yo no podemos producir. Es la gracia. Y por eso viene haciendo esto en Zacarías y Elizabeth. Y viene haciendo esto en José y María. Lo hace fuera de lugar, fuera de tiempo y fuera de nuestro control. Entonces la excelencia es de Él. Y así se da a conocer. Porque si Dios se da a conocer simplemente a través de mi excelencia, de mi habilidad, de mi inteligencia, la excelencia es mía. Porque Dios usó lo que es excelente en mí. Pero si Dios se manifiesta al mundo a través de alguna área de mi vida donde yo no tengo control, yo no puedo producir nada ahí, entonces la excelencia es de Dios y Dios se da a conocer. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Necesita conocer a Jaime Foot o necesita conocer a Jesucristo? Entonces, si el mundo necesita conocer a Jesucristo, porque Él es excelente, entonces su excelencia, ¿dónde se va a poder notar? En mi debilidad, en mi esterilidad, en mi cobardía, en mi desconsolación, en mi quebrantamiento. Y eso no nos agrada. No queremos ser ese lienzo dolido, solitario, abandonado, en donde Él pinte a todo color quién es Él. No queremos ser eso. Pero el problema esencial, fundamental del ser humano es la autonomía. En el huerto de Edén, en efecto, lo que Adán y Eva decidieron fue declarar su autonomía de Dios. Yo soy mi propia ley, yo soy independiente. Independencia y libertad no es lo mismo. Autonomía no es libertad. Autonomía es que ya tú eres esclavo de tu propia ley. Entonces estamos siempre pleiteando desde chicos, desde bebés, que me dejen hacer lo que yo quiero. Autonomía. Y así somos. Ahora, si yo soy autónomo y tú eres autónomo y los dos queremos el mismo cajón en un estacionamiento, va a haber un problema. Entonces, ¿quién es más autónomo? Es el que trae el coche más pesado o el pie más pesado y acelera y muy cachetón se baja del coche y dice, too late, te gané.
Entonces, pero eso no es libertad, eso es autonomía. Y Adán y Eva creyeron la mentira que ofreció la serpiente. Serán como Dios, autónomos. Y ustedes ya deciden qué será de su vida, su destino. Ustedes ya son autores de su futuro. Y pueden usar el secreto y decir al universo que el universo produzca para ti lo que quieres. Pero lo que nos pasa normalmente es que estamos como dos tipos que estaban en la iglesia. Entonces uno está así pidiendo porque tiene problemas. Dios, yo necesito 500 pesos o me cortan la luz. 500 pesos o me cortan la luz, Señor, nomás te pido 500. Y otro está así, él debe 500,000. Si no pago 500,000 pesos voy a la cárcel. Entonces el que quiere 500 dice, sale, ya vete. Déjamelo a mí, que me escuche a mí. Te doy los 500, yo necesito 500,000. Y eso nos empieza. Entonces el que echa más piropos o el que se hace más víctima con Dios. Entonces hacemos penitencias y hacemos todo eso, nos tiramos en el suelo y nos hacemos muy víctimas delante de Dios para que Él diga, ay pobrecito, le voy a ayudar. O echamos piropos. Entonces el que hace más ruido, el que grita más, el que traiga mejores ramos de rosas y todo, es el que Dios va a escuchar. Pero Dios opera en donde tú no tienes control, donde tú no puedes echar más piropos, donde tú no puedes hacerte víctima. Dios opera donde no puedes hacer nada. Y eso es lo que está diciendo aquí el ángel Gabriel. Y María tiene que decidir cómo va a tomar eso. Porque eso agrede nuestra autonomía. Y en dado momento y durante el día, todos los días tú y yo tenemos que decidir. Y eso es lo que es comunión con Dios. Tenemos que decidir en cada momento durante el día. Y nos llegan múltiples encrucijadas y decisiones. Tengo que decidir, ¿voy a seguir declarando mi autonomía o suelto mi independencia, mi autonomía en los brazos de Dios? Y ya no soy independiente, sino dependo de Él. Pero si yo dependo de Dios y Él ya controla y no yo de por sí no estoy en control, pero me gusta tener la ilusión. Quiero controlar mi cabello, entonces me pongo gel. Quiero controlar mi pelo, entonces me pongo alaciador o me hago chinos. Quiero controlar algo, entonces veo lo que hago, de dónde consigo ese control sobre mi vida. Hago inversiones porque quiero controlar mi futuro. Y en un momento u otro en nuestra vida empezamos a decir, no voy a dejar mejor que Dios controle. Pero entonces tengo esta crisis. Y si Dios está en control, ¿lo va a hacer bien? ¿Va a ser negligente? ¿Va a ser perverso conmigo? ¿Me va a poner algo que no pueda yo soportar? ¿Me va a cambiar toda la jugada? Entonces Dios nos da muchas evidencias de que Él es bueno. Y se demuestra bueno para con nosotros. Pero siempre es un riesgo. Porque si yo digo como dice María aquí, algo me puede suceder. Sigue sucediendo algo en mi vida y yo no controlo eso. María acepta y de ahí en adelante ella ya no controla lo que va a suceder en su vida. No pudo controlar lo que sucedió con su hijo. Lo crucificaron. Y Simeón, cuando José y María presentan al bebé en el templo, Simeón dice, y este va a hacer grandes cosas. Y muchos serán levantados y otros van a ser derribados. Y una espada pasará por tu corazón. Y María es una jovencita con su bebé, todo un futuro por delante. Y el cristianismo, cuando se vive como la Biblia lo muestra, el cristianismo es esa religión que la espada del vencedor atraviesa su propio corazón. María venció, Jesús venció, José venció. Pero la espada atraviesa tu corazón. Y en cualquier otra religión, no, el adversario lo decapitó. Y aquí no, si yo voy a vencer, pasa por mi corazón. Y Jesús, sudando gotas de sangre en Getsemaní, atraviesa su corazón la victoria que ganó por nosotros. El rescate en su sangre le costó.
Eso no nos gusta. Lo que queremos es parto sin dolor, lo que queremos es inversión, lo que tenemos es una tanda que voy apoquinando y al rato ya tengo todo. Eso es lo que queremos. Y Dios trata así contundentemente con el mero problema del ser humano, que es autonomía. Queremos ser autónomos, pero cuando el hombre dice soy autónomo, es como un hombre que está en el fondo del mar en un buceo y tiene una línea que lleva al barco y ahí le están pasando oxígeno en una manguera. Y él dice, yo me declaro libre, yo soy autónomo, y corta la manguera. Y salen las burbujas de su casco y todo eso. Es autónomo y está muerto. Y eso es lo que sucedió en Edén. No murieron luego Adán y Eva, pero al cortar su vida, que es Dios, declararse independientes de Dios, murieron. Y tú y yo nacimos en esclavitud a nuestra autonomía, a nuestra independencia. Y el arrepentimiento es en ese momento que yo decido, ya no voy a ser autónomo, voy a ser libre. Y me voy a someter a Dios. Voy a conectar otra vez esa manguera y voy a respirar y voy a vivir. Y voy a reconocer que necesito al Creador porque Él es mi vida. No soy Dios, no puedo ser independiente en mi vida, dependo de Él. Y agrede nuestra autonomía el Evangelio. Entonces, el ángel dice, versículo 28, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Y el favor de Dios va a trastornar tu vida. La gracia de Dios va a trastornar tu vida. Y mucha gente no va a entender o aceptar lo que está pasando. Años después, están discutiendo con Jesús y María entre la multitud podría escuchar la discusión y decir, ay, cállense, Él tiene la razón. Además es mi hijo y es bien chulo. O sea, ella como una mujer puede sentir todo eso y es su hijo y todo. Y le avientan. Pero ¿quién es tu padre? Juan capítulo 8. ¿Quién es tu padre? Una indirecta para Jesús y una directa para María. Nosotros no nacimos de fornicación, como tú. Y si María está oyendo eso, como tú hiciste. Y la acusación, pero ¿cómo responde? ¿Cómo contestas? ¿Cómo respondes? Pero por la gracia de Dios, muy favorecida. Este niño que nace va a cambiar la historia humana, va a abrir una puerta de salida de un hoyo en donde nos encontramos. Y ese niño lo va a hacer, pero una espada va a atravesar su corazón. ¿Aceptas o vas a brincar este paso? Eso es duro, eso es el favor de Dios. Trastorna tu vida y cambia la historia y opera en donde tú no tienes control. Y lo único que puedes decir es sí o no. Pero no puedes controlar la velocidad, ni la temperatura, ni nada. Sí o no. ¿Aceptas? Sí o no. Y aceptó. Entonces le turbó sus palabras. Dice, y pensaba qué salutación sería esta. No tenía un protocolo, María. Como tú y yo no tenemos un protocolo. Cuando Dios te habla, cuando Dios hace algo en tu vida, tú estás, ¿qué? ¿Puedes decirlo otra vez? No lo caché. Y necesitamos que Dios explique, que Dios repita, que Dios así. Y a veces simplemente no hay tiempo. ¿Crees en mí o no? ¿Crees que soy bueno o no? Y María lo que sí tenía era el protocolo de confiar en Dios y tenía el formato y la costumbre de creer que Dios es bueno. Y cuando lo inesperado y lo que le va a doler y lo que va a doler a mucha gente y lo que le puede poner hasta en vergüenza a María, lo acepta porque viene de parte de Dios y confía en que Él es bueno. Y yo me doy cuenta, yo no estoy listo. Yo no tengo eso todavía. Necesito convivir de otra manera con Dios para creer que Él es bueno cuando introduce un nuevo tema en mi vida, que pueda yo aceptar que eso es bueno y que al rato va a ser de gozo para todos. Ahora, seguimos leyendo. María, dice el ángel, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Pero donde Dios va a obrar con esa gracia, con ese favor, es en donde María no tiene control.
Y es chistoso porque nosotros creemos, bueno, ella tiene mucho acceso porque es muy favorecida, entonces yo puedo controlar a María, ella ya tiene palanca, ella tiene acceso con Dios, entonces yo le controlo a ella. Entonces me hago flagelaciones, me ayuno, me privo de algo, sufro, me hago víctima para que ella hable por mí. ¿Y qué me diría esta mujer favorecida? La gracia de Dios, el favor de Dios no va a operar a base de lo que tú puedas hacer. Entonces lo que tú le regalas a ella o lo que tú le regalas a Dios, ahí no va a operar su gracia porque es por lo que tú puedes hacer. Y más adelante vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? En donde sí la gracia de Dios está operando, donde su favor es manifiesto. Pero mi regalo, mi oferta, mi sacrificio no dispara hacia mí el favor de Dios, ya viene desde Él porque así es Él. Entonces dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué le tiene que decir que no tema? Porque ella no tiene control. Y el temor que sentimos en nuestra vida siempre nace alrededor de ese punto donde yo no tengo control. Si yo me subo a un avión y hay turbulencia, me pongo nervioso porque yo no tengo control. Si tu hijo sale a un campamento, ¿con quién va a estar en el campamento? Si le van a decir que se ponga un suéter, van a recordar que eres alérgico a fresas, que no le sirvan fresas. Ay, yo no tengo control, entonces tengo miedo porque no tengo control. Pero el control es una ilusión. Cuando Adán y Eva comieron, tuvieron miedo y se escondieron. A ver, Adán, ¿qué onda? Salte encuerado, así como vienes al mundo, Adán, y tienes miedo. Ya no estás en control. Y se esconden de Dios. Es la ilusión de autonomía. Nos escondemos de Dios. Si le tapo con un dedo, ya no le veo, entonces no me ve. Y tengo la ilusión, unos momentos más de autonomía. Pero tarde o temprano, en tu último suspiro, vas a perder control. En tu vejez ya no navegas igual, ya no puedes comer cualquier cosa. Tienes que decir que lo repitan más fuerte porque estás quedando sordo. Entonces Dios ordena las cosas para que tarde o temprano tú y yo tengamos que soltar el control. Y no es porque nos odia, es porque nos ama, porque nuestra vida es Él. Y mientras me mantengo independiente de Él, estoy muerto. Y si no suelto mi autonomía, no voy a vivir. Y Dios me quiere dar ojos para ver la vida que Él prepara para los que creen en Él. Ahora, entonces, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y para una mujer como María, una judía que entiende, está hablando de todas las profecías acerca del Mesías. El niño que va a nacer es el Mesías y no viene como tú habrías pensado en tu escuela dominical de niña. No tenías este concepto de que así y así y así viene el Mesías, pero así va a suceder y va a cumplir todo lo escrito acerca de él. Y quieres o no, María, tú ya estás en la historia con el Mesías. Y así nos arrebata el favor de Dios y nos coloca en parte de una historia que no escogimos, que no entendíamos, y ya formamos parte de esa historia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo tomo? Y ella contesta, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y parece su pregunta muy parecida a la de Zacarías. Vamos a capítulo 1, aquí en versículo 18. Después del ángel Gabriel decirle todo a Zacarías, un viejito, le dijo Zacarías al ángel, versículo 18, ¿en qué conoceré esto? Y parece, pues es la misma pregunta que hace María, pero hay una pequeña diferencia. Y sobre ese filo divide todo. Ok, entonces Zacarías en realidad lo que está diciendo al decir en qué conoceré esto es que lo que tú me dices no es suficiente. Dame una señal que pueda llevar porque tu palabra no es suficiente. Y muchas veces nosotros como creyentes andamos así. Necesitamos, ok, está bien que tú lo has dicho, pero necesito más. Necesito más. Si tú eres Dios bueno, arréglame esto y tu palabra con esto ya es suficiente. Pero entonces lo que estoy diciendo es que no necesito tu palabra. Hazme un milagro y tu palabra ya no la necesito.
Pero lo que Dios había dicho al hombre en el principio, lo dijo. ¿Y qué viene haciendo la serpiente? Dice, ¿qué ha dicho Dios? Está mintiendo, les está engañando. Entonces la oferta es, tira a la basura lo que Dios ha dicho y declárate autónomo y ser como Él. Y el regreso para el hombre es tirar a la basura mi autonomía y otra vez recibir y aferrarme a lo que Dios ha dicho. Bien, entonces Zacarías en efecto está diciendo, dame una prueba, dame una garantía. Y muchas veces en la Biblia tú vas a ver ejemplos de eso, que el que no pidió garantía, sino recibió y creyó simplemente porque Dios lo dijo, como Abraham, fue justificado por su fe. Ahora, volvemos a la pregunta de María. Ya vimos Zacarías, volvemos con María en versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? No es darme una prueba, sino ¿cómo será? Pues no conozco varón. Ella está admitiendo, yo no puedo producir esto. Yo no puedo producir vida. No tengo esposo. O sea, en mí no está eso. Yo no tengo de dónde sacar eso. No lo puedo producir. Entonces, cuando Dios te sana, no tu fe no produjo tu sanidad, sino el favor de Dios obró en un área donde tú no tenías control. Si con 2 aspirinas se arreglaba, pues toma tus 2 aspirinas. Y Dios las va a usar porque Él hizo la química y va a producir un efecto y la aspirina te va a quitar un dolor de muela o de cabeza. Pero la gracia de Dios se manifiesta en aquello que tú no tienes control en ese lugar, en ese momento. Entonces, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel pudo haber dicho, pues espérate, nomás te estoy avisando que críen al niño que van a nacer, que lo críen bien porque es especial. Y que van a nacer como nace cualquier niño después de un matrimonio. Entonces sí, cásate con José y pues adelante, va a haber un bebé, pero va a ser muy especial. Pero no, eso es sin el hombre. Lo que Dios hace cuando muestra su favor al hombre, lo hace sin nosotros, pero no en nuestra ausencia. Necesitamos presenciar su gracia para entender qué es Dios que está haciendo. Por eso no hace un milagro en secreto. Por eso calma la tormenta cuando hay hombres en una barca en la tormenta. Y calmar la tempestad en el mar cuando los peces no temen los vientos y las olas, los peces están disfrutando el baile. Los hombres en una barca necesitaban presenciar que Jesús puede calmar la tormenta, ¿te das cuenta? Entonces, y ellos no tienen control sobre la tormenta, Jesús sí. Entonces, ¿qué está pasando en tu vida que tú no tienes control sobre eso? Pues ya ves la oportunidad que Dios tiene. Ya ves, tú no tienes control allí. Y hay cosas que sucedieron en tu pasado. Abusos, engaños, tragedias. Tú no tenías control. Y puedes sentir culpa, puedes sentir mancha, puedes sentir todavía una herida, pero tú no tenías control sobre eso. Ahora, ¿qué dirá la gracia de Dios a ese momento en tu pasado? ¿Qué diría Dios? Claro, pero mi favor a ti aplica aún a días pasados que tú no entiendes, que tú no comprendes el porqué de estas cosas, no estás en control. Recibe mi favor en ese espacio que tu pregunta, tu duda, tu miedo lo ha dejado vacío. Recibe mi favor ahí. Y dices, como María, pero ¿cómo será esto? Yo no lo puedo producir. Exacto, no lo puedes producir. El favor de Dios viene de Él y lo mantiene en su exclusivo poder. Entonces le explica, versículo 35, y es en efecto lo que necesitamos todos. En el caso de María, eso va a producir un bebé. En el caso tuyo, en el caso mío, puede producir otra cosa, pero el hecho es que lo que produce está fuera de mi control. Yo no lo puedo replicar ni siquiera. No lo puedo ni siquiera más o menos improvisar y llegar cerca. Entonces, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, hubo una controversia hace siglos
en el tiempo del emperador Constantino, y su hermana tenía su partido y tenía teólogos favoritos y así. Entonces, toda la discusión fue sobre un término, que si María es el que porta el Cristo o que produce el Cristo, que si es la madre de Jesús o si podemos decir la madre de Dios. El problema con decir la madre de Dios, estamos atribuyéndole a María ya no la gracia de Dios. Es muy favorecida, produjo algo en ella, algo que ella no pudo producir. Si María es tan favorecida, entonces se manifestó más la gracia en donde menos el hombre, el ser humano, podía hacer algo. Entonces no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y dices, no entiendo. María tampoco entendió, el ángel le explica y tú no entiendes tampoco. Y tú estabas presente en el momento de tu concepción y nadie te preguntó tu estatura. ¿Qué te gustaría medir? ¿Quieres ojos de castaños, ojos negros, chino, lacio? ¿Qué quieres? Nadie te preguntó. Ni estaban pensando en ti, hijo. O sea, date cuenta. No sospechaban. Entonces, algo se hizo sin ti, pero tú estabas presente en el momento de tu concepción, te das cuenta. Pero no consciente, no entendiendo, y no eras operativo. Participas como espectador en lo que Dios produce vida, y tú eres espectador en esa vida. Cuando naciste por fin, después de 9 meses de dar lata a tu mamá, naces y te tienen que cachar. No saliste corriendo como un potro. Te tienen que cachar, te tienen que abrazar y sostener y todo eso. Y estás así nada más memorizando el olor de tu mamá en su seno. Es lo único que puedes hacer y no sabes que lo estás haciendo. Y cuando te agarran y te cortan el ombligo y te lo amarran y le ponen mertiolate y todo eso, y chillas y nalgadas. ¿Y qué haces tú? No eres operativo, pero estás presente. Dios produce vida y es gracia, es su favor en cada vida. Y tú estás ahí, pero realmente no haces nada más que chillar por conocer por primera vez el aire de este mundo, que te arden los pulmones, pero se expanden tus pulmones y Dios dice, así es, mi hijo, chilla para que seas fuerte. Es lo único que puedes hacer. Y nos agrede la idea de que después de hacerme toda mi vida la idea de que yo sí soy autónomo y que yo puedo decidir, ya hiciste tu decisión para Cristo como si realmente fuera optativo, y lo único que puedes ofrecerle a Dios con tu gratitud es tu autonomía, tu independencia, que nomás ha causado problemas en tu familia. Ser independiente, ser autónomo, querer reinar tú en tu vida, nomás ha causado problemas en tu vida para ti y para todos. Tu autonomía ha sido una maldición. Ok, entonces, ¿qué dice María? Después de una explicación que realmente nadie entiende, pero hasta podemos contestar como ella, y dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces todos nosotros andamos debajo de un letrero y hemos puesto todo tipo de etiqueta. Que soy burro, que soy un mueble, que soy guarro, que soy tonto, que soy voluble, que soy enojón, que soy mujeriego, que soy temeroso. Entonces andamos con esas etiquetas. Pues Elizabeth también, la que llamaban estéril. Y Dios dice, sí, y yo opero donde no está bajo tu control. Y donde me han llamado estéril, Dios puede producir vida. Y donde me han llamado cobarde, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Una mente sana y puedo pensar bien. Y el miedo que tengo, la cobardía que siento, tiene que ver con el no poder control. Pero cuando sé que hay un control y que está bajo control y que puedo soltar el control que yo no puedo llevar en mis manos, de por sí, por fin lo suelto al que sí tiene control, y creo que Él es bueno, y creo que Él me ama, y creo que Él opera a mi favor, aun cuando no entiendo esos favores. Empiezo a conocer lo que es paz y no miedo. El débil, ¿de dónde produce fuerzas? No las tiene. Isaías 40. Él multiplica fuerzas al que no tiene. Si no tienes, es 0. 0 por 1 es 0. 0 por 1000,
Cero. Cero por 1,000,000, cero. Multiplica cero y tienes cero. Y Dios dice, pero yo derramo un contenido, opero donde no tienes control. Entonces, donde tú no tienes fuerza, yo inserto fuerza y multiplica fuerzas al que no tiene. Y sana y da vista al ciego, el ciego de nacimiento. Jesús lo sana, Juan capítulo 9. Y le están interrogando porque no quieren creer que Jesús sea el Mesías. Y él dice, pues que él sea de Dios o no, que sea pecador o no. Realmente yo no puedo contestar esa pregunta teológica, es muy difícil para mí. Lo único que sé es que fui ciego y ahora veo. Hagan ustedes la cuenta. Dios produjo en un hombre que nunca había visto, no estaba en su capacidad ver. Dios produjo algo que sanó moléculas y células y retinas y nervios ópticas y todo eso sanó y le dio vista al que nunca había visto. Dios opera con su favor, inmerecido, su gracia, en donde no tienes control. Y dice al paralítico, levántate y anda. Y dice al leproso, ya estás limpio. Lepra es una enfermedad incurable. Entonces, opera donde no puedes tú, donde no sabes qué hacer, donde no tienes el recurso, el saber, el conocimiento, la palanca, los amigos, etc. Y puedes rezar a todo santo el resto de tu vida. Pero donde Dios va a operar es donde tú no puedes hacer nada y no cuentas con amigos. Y Dios será tu amigo allí, si quieres. Pero entonces, ¿cómo contesta María? Pues déjame pensar, voy a ponerlo en oración. Y ya te digo después, Dios me dará que 3 meses para decirte mi respuesta. Es que eso va a trastornar mi vida. Y ella tenía un plan. José tenía un plan y era un buen plan para hacer una buena vida juntos como pareja. Y Dios trastornó su plan. ¿Aceptas? ¿Aceptas que ya grande tu mujer y tu hijo grande, bien formado y predicando a multitudes y sanando enfermos y multitudes creyendo en él y unos no? Y que te digan, tú eres adúltera y este niño es bastardo. Este rabí es un pecador. Y le llega al corazón eso. Y María, ¿qué defensa puede dar? Es que Dios hizo algo diferente. Así contestamos con la gracia de Dios. Pero ¿por qué Dios te bendice a ti? ¿Tú qué has hecho? Nada. Y cuando tú quieres contestar es que oré mucho, es que diezmé, es que ayuné, es que asistí fielmente, es que todos los días leo mi Biblia, la excelencia es tuya. Y el favor de Dios va a ser menos. No dejes de hacer esas cosas, pero no es por tu excelencia. María no fue adúltera, fue una muchacha buena, limpia, temerosa de Dios. Pero reconoce el favor de Dios de dónde viene. A ver si lo podemos reconocer nosotros. Entonces, vamos adelante. Ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y nosotros, hay mucho imposible para nosotros. Y el humanismo hoy te va a decir, todo es posible si tú crees, pero ¿en qué voy a creer? Me están diciendo, pues sí, échate a volar al cielo y visita, habla con Dios. Entonces yo agarro aquí y digo, tengo fe. No, todo es imposible para nosotros. Y entre las probabilidades humanas, Dios puede obrar, pero en las imposibilidades humanas es donde Dios se distingue y Dios se destaca y se da a conocer a nosotros en plenitud y sabemos con quién estamos hablando, con quién estamos tratando. ¿Qué dice Agar, la sierva de Sara, la esposa de Abraham? Él es el viviente que me ve. Yo no le veo, pero Él me ve y está hablando conmigo. ¿Con quién estoy? Moisés ve la gloria de Dios y está espantado. ¿Con quién estoy hablando? Moisés, ¿con quién estoy hablando? Daniel, ¿con quién estoy hablando? Y tú y yo estamos, espérate tantito, que me aliste. Nunca vas a estar listo para que Dios obre en tu vida. Nunca vas a estar preparado. Nunca va a suceder cuando y como tú quieras. Pero hoy está sucediendo. Y ya agarró nuestra atención. Entonces nada es imposible para Dios. Entonces María dijo lo que difícilmente nos atrevemos a decir soltando totalmente. Somos como un gato y tiene la bolita de estambre y el gato suelta la bolita de estambre. Entonces tú lo vas a agarrar y lo agarra primero. Y Dios dice, suéltame el control. Y tú sacas ese cuadrito de plástico que te da control en tu vida.
Soy autónomo. Puedo tener lo que yo quiero hoy, con el poder de mi firma. Llevo mis bolsas, soy autónomo. No, eres esclavo. Y tienes la ilusión de autonomía. Entonces cuando yo digo que tú tienes el control y Dios dice, qué bueno, ahora vas a ser feliz, digo, cuánta felicidad. O sea, necesito comparar todavía. O sea, tú me vas a dar más felicidad de la que yo puedo realmente obtener yo, en mis fuerzas, en mi autonomía, porque yo sé muy bien lo que me va a hacer feliz y quizás tú no sepas. Si yo te dejo escoger a ti, Dios, ¿me vas a dar? No. Mejor sabes que yo sigo con las riendas en mi mano y yo ya soy buen jinete y no, bueno, me ha tirado el caballo varias veces, pero creo que esta vez ya me agarro bien. Y seguimos con nuestra autonomía, siguiendo con una ilusión de poder producir paz, producir vida, producir gozo que permanece, y seguimos con esa ilusión. Entonces María responde. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, o la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ella ni siquiera sabe qué es lo que está aceptando. Que una espada va a atravesar su corazón. Que va a tener que ver a su hijo crucificado. Y escuchar las calumnias y las burlas de hombres impíos alrededor de ella, diciendo cosas acerca de él. Y mirando en los ojos a Jesús cuando él dice, mujer, ahí está tu hijo. Y diciendo a Juan, hombre, ahí está tu madre. Y ella, no te vayas. No te vayas. No te doy permiso. Ya me voy. ¿Qué haces? Ella hace muchos años había soltado el control. Muy favorecida. Bendita. Y soltó el control. ¿Lo puedes hacer? Fue interesante viaje la que tuvo. ¿Lo puedes hacer? ¿Qué sucedería en nosotros si empezáramos a decir, ok, Señor, tienes el control? Tú decides. Creo que eres tan bueno. Creo que eres tan excelente. Creo que eres tan sabio, tan confiable, que con los ojos cerrados puedo hacer esto. Ahí está mi vida. Haz lo que quieras. ¿Crees que Dios es bueno? Y ahora nos damos cuenta que no creemos que Dios sea bueno. Siempre dudamos de eso. Y por eso tienes miedo. Porque todavía su amor no te ha convencido. Y la maravilla para mí es que Dios no se va. Dudamos de su intención, dudamos de su buena voluntad, dudamos de su poder, dudamos de su fidelidad, dudamos de su amor que es tan así, dudamos todo el tiempo y no, es que déjame pensarlo un poco más. Y nos deja pensar y nos va acorralando, convenciendo. Ahora, ¿qué será necesario para que yo, qué sería necesario para estar tan convencidos de su amor que ya podemos soltar todo nuestro futuro en sus manos? Todo. Y no estar agarrando un segundo después. ¿Qué sería necesario? ¿Qué podría hacer? Pero cuida de que no estés haciendo como Zacarías. Bueno, lo voy a creer con tal que tú hagas esto, entonces ya lo creo. Porque Zacarías quedó mudo hasta que naciera su hijo. María no quedó muda y nos sigue hablando hoy, ¿verdad? Ahora, para no quedarme mudo y que lo que yo recibo de Dios sea algo que pueda yo decirte, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir aquí el esclavo del Señor, que hagas conmigo conforme a tu palabra. Y si cierras los ojos porque te da miedo, pues cierra tus ojos, yo también los cierro. Pero no dejes de recibir su favor. Te ama en verdad, es real, Él es fiel, Él es todopoderoso, no trae mala voluntad contigo. Pero cosas suceden en nuestra vida que no entendemos, que no queremos escoger para nosotros y Dios lo escoge. Pero cambió su vida y cambió la vida de José y cambió la vida de todo este mundo porque alguien dijo, acepto. Y no preguntó, ¿y cuánto me va a doler? Nomás aceptó. ¿Estás listo? Yo no. Lo quiero poder decir tan así
Y no sabemos qué pasó en su corazón mientras está diciendo ella, pudiendo decir, ¿sabes qué? Después, dame tiempo. Pero no había tiempo. Jesús tenía que tener cierta edad para comenzar su ministerio. Tenía que estar mínimo 3 años ante el público para que lo examinaran si era verdadero o no. Y cierto día tenía que entrar, no en cualquier vehículo, sino en el potro de una asna, por cierta puerta de la ciudad. Tenían que entrar ese día, antes que se pusiera el sol. Y entonces esto lleva prisa, ya. Y Dios tiene algo que hacer. Y lo quiere hacer para cierto tiempo. Y no estamos listos. Así es. No estamos listos. Pero aún así, podrías decir, bueno, Señor, no estoy listo y no entiendo y no sé lo que va a suceder, pero sé quién eres. Sé con quién estoy hablando. Venga, hágase conmigo conforme a tu palabra, porque sé a quién he creído. Y María sabía con quién estaba hablando y a quién había creído. Es todo lo que ella tenía. No tenía el futuro en sus manos, pero sabía con quién estaba hablando. ¿Oramos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por ser Dios nuestro, Dios tan grande, Dios poderoso, que nadie puede sondear ni llegar al fondo de tu sabiduría. Y te preguntaremos y las respuestas muchas veces no las vamos a entender. Pero nos has mostrado quién eres. Mostraste tu amor conforme a tu palabra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mostraste tu amor en... Todos aquí podemos recordar un momento en nuestra vida que no teníamos que seguir vivos. Y aquí estamos. Es tu favor. Y lo reconocemos, Señor. Y hoy queremos unir nuestra vocecita a la voz de alguien que no sabía que venía y pudo decir, sí, acepto. Que Dios haga conmigo lo que Él quiere porque creo que es bueno. Permítenos, Señor, saber qué es lo que quieres hacer. Obra en nuestra vida. Cambia nuestra historia si quieres. Lo aceptamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así puestos de pie, quiero mencionar una cosa. Había otra María, María la hermana de Lázaro, que Jesús resucitó de los muertos. Y en Juan capítulo 12 dice que María, están todos sentados cenando en casa de María, Marta y Lázaro, en Betania, fuera de Jerusalén. Es un lugar que Jesús frecuentaba mucho y era muy amigo de Lázaro, a quien resucitó. Pues al resucitar a Lázaro, Jesús devolvió a María y Marta su patrimonio, porque muriendo él, la propiedad donde vivían toda su vida ya pasaba a ser de otra persona, como mujeres. Y Jesús les devolvió un futuro a esas mujeres. Y Marta está sirviendo porque eso es lo que ella sabía hacer. Y María una vez estaba sentada a los pies de Jesús, cosa que una mujer realmente no tenía que hacer. Los hombres que aprendan, las mujeres en la cocina y no haciendo mucho ruido. Y María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba. Y fue la única persona, María, hermana de Marta y Lázaro, que entendió lo que iba a suceder en unos días. Estaba cerca la Pascua, dice, están cenando en la mesa y María viene con un frasco de alabastro con medio kilo de una crema perfumada con olor de nardo, y rompe el sello y unge los pies de Jesús y los enjuga con sus cabellos y la casa se llena del aroma. Y Judas sabía lo que él podía hacer. Y dice, eso es un desperdicio. Judas estaba cuidando al número 1 porque él cuidaba la bolsa, que se hubiera vendido ese perfume y dar el dinero a los pobres, pero él también cobraba algo de ahí, cuidando al número 1. Pero María de Betania está cuidando al número 1, a Jesús, y derrama lo de más valor en su casa, lo derramó a sus pies. Entonces cuando crucifican a Jesús y lo van a sepultar, no hay tiempo, porque se está poniendo el sol y lo tienen que tener en la tumba antes. Entonces no hay tiempo para envolver en los lienzos especias y perfumes. Pero María anticipó eso porque estaba poniendo atención y cuidando al número 1.
Entonces los soldados, cuando coronaron a Jesús, quedó el perfume de nardo en sus cabellos, en sus manos. Cuando le dan de latigazos, con manos perfumadas por Jesús, le dieron de latigazos. Cuando clavaron sus pies a la cruz, esta mano que sujetó los pies de Jesús, que no abrió su boca, quedaron perfumadas por Jesús. Ahora, ¿a quién estaba cuidando Jesús? ¿Y cómo puedo responder? ¿Y qué es lo que yo puedo ir adelantando, como hizo María de Betania? ¿Qué es lo que puedo adelantar? ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? ¿Y qué llenará la casa de perfume?